Muy bien, 9:02 de la mañana. Ustedes saben que no ayer, sino antes de ayer, un organismo de derechos humanos de prestigio internacional, su filial argentina, Amnesty International, difundió un informe bastante novedoso y bastante polémico y controvertido también, donde llama la atención sobre un comportamiento que advierte Amnesty, diciendo que hay un montón de gente que en las redes sociales, cuando un grupo de periodistas cuestiona al gobierno, la agreden, trata de le muestra material de archivo editado, un poco lo que hacía 678 en televisión abierta, pero en Twitter, y hecho por un montón de gente, muchos de ellos anónimos, muchos de ellos cosas que se llaman bots, otros que se llaman trolls, es decir, gente que está como ejercitada para hacer eso, y también algunas personas conocidas. Las dos personas conocidas que nombraron como parte de esta supuesta estructura o supuesta, creo que usan, no sé si ejército Cibertropa, o cibertropas. Las dos personas conocidas, que no usan esta palabra, pero las indican como agitadores, son el periodista Eduardo Feynman y el diputado nacional Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. En esta radio y en distintos medios fue entrevistada Mariela Belsky y algunas de las personas que hicieron este informe, y a mí me parecía razonable escuchar la voz de las personas que no están de acuerdo con este informe. Por eso invitamos a Fernando Iglesias, diputado nacional, para que exponga su punto de vista. Fernando, ¿cómo te va? Ernesto Tenón te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, quería escuchar un poquito qué opinás vos de esto. Para empezar, me parece un informe de una inconsistencia técnica notable, ¿no? Hay cosas verdaderamente absurdas. En primer lugar, no logra mostrar ningún tipo de continuidad. Es decir, los bots y los sistemas de ese tipo se utilizan, por ejemplo, con mensajes que se repiten el mismo mensaje por una gran cantidad de cuentas. Por ejemplo, mi tío votó a Macri pero perdió su trabajo en la fábrica, ¿no? Eso vos podés identificar 20 o 30 cuentas que inundaron la red diciendo exactamente lo mismo. Inclusive hay algunas muy interesantes que mostraron que Jorge Rial y Luis Delía tuiteaban repetidamente el mismo tuit como si fuera propio. Acá creo que no hay ningún caso que se han podido demostrar. Y hay algunas perlitas que son geniales. Entre las cuentas agresoras de Romina Mangel está la cuenta de radio del propio programa de Romina Mangel, por ejemplo. Y a mí se me acusa ponen leading case, un caso especial, el de Mariela Belsky, la directora, y ponen una lista de 10 personas que supuestamente la agredimos. Mi agresión consistió en hacerle retweet, ni siquiera tuitear, en hacerle retweet a un mensaje, y entre mis 239.000 seguidores logré tener 0 retweets. Según el informe, lee la tablita, estoy primero en la tabla como el capitán de las cibertropas, con un retweet y 0 retweets entre 239.000 seguidores. Bueno, tiene una inconsistencia técnica absoluta, simplemente tiene la pretensión, inclusive metodológica, porque cuando vos haces un caso así, tenés que hacer algo comparativo. Por ejemplo, sería interesante que pusieran a los periodistas en los que te incluyen, agredidos según ellos, y podían poner qué le pasa, por ejemplo, a los supuestos agresores. Es decir, cuántos mensajes recibo yo de agresiones verdaderas, de amenazas verdaderas, de gente que te dice barbaridades. Bueno, es Twitter, es la mecánica natural de Twitter. Que alguien quiera ver en esto cibertropas y que me piense comandante de las cibertropas, me produce ante todo una gracia increíble, absoluta, me parece, de un nivel de estupidez y ridiculez. Y después hay algunas frases que estamos analizando con mis abogados a ver qué hacemos, porque la verdad a mí me desagrada, me parece, llevar a juicio a una organización. Tengo mucho respeto por Amnesty Internacional y tengo respeto también por la vieja Amnistía Argentina. Me parece que, como muchas otras organizaciones de derechos humanos, se ha transformado en una cueva kirchnerista dedicada a difundir noticias falsas y apoyar cosas absurdas como han hecho, ¿no? La campaña de Maldonado desaparecido o el pacto con Irán, que públicamente Amnistía Argentina apoyó. A ver, Fernando, más allá de estos reparos que vos hacés, que a mí me hacen pensar, la verdad que no analicé con tanto detalle el informe para darme cuenta si esto es así. ¿Vos no pensás que en algún sentido es correcto instalar este debate sobre qué pasa respecto a los... dado la experiencia que tuvimos en los 12 años del kirchnerismo,
que haya gente que critica al gobierno y es hostigada por una crítica que a veces puede ser irracional, pero muchas veces es razonable, hostigada por una multitud de gente en las redes sociales, ¿vos no ves que está bueno instalar ese debate? Mira, todos los debates son buenos, sería bueno llevarlos de buena fe. Twitter es así, lo que tiene las redes sociales es que son un elemento de aplanamiento total, es decir, a mí un tipo que por ahí no me lo cruzo nunca en la vida, me manda un mensaje al mismo nivel como si fuera el primo o el amigo de toda la vida. Y en el medio de eso, cuando vos entrás en contacto con millones de personas, a ver, yo que soy un personaje político con mucha suerte de segunda línea, tengo 260.000 seguidores, ¿no? Entonces, cuando vos te me pones ahí, es como si cuando vas a la cancha de fútbol. Yo voy a la cancha Independiente y ya sé que muchos me van a saludar y algunos me va a putear. Entonces, si no querés eso, no te pongas la cuenta en Twitter y ya está, porque no es obligatorio tener Twitter. Entonces, me parece que los debates son todos bienvenidos. Me parece que deben hacerse con buena fe y con seriedad. Este informe de un ridículo, de un absurdo y de una inconsistencia absoluta. Pero me parece sobre todo que hay que entender que la libertad de expresión en particular, es una vía de ida y de vuelta. Tiene todo el derecho Alconada Mon a poner lo que se le ocurra, a publicar lo que le parece, a manejar la información como él cree. Tengo yo también todo el derecho a pensar que eso tiene un contenido y un sesgo injusto de propaganda en contra del gobierno, y de poner un tuit irónico, como se armó un escándalo porque le puse Alconafta Mon en un tuit irónico, así. Ahora, pensar que eso va a intimidar a Alconada Mon, pensar que eso es una campaña ordenada por Marquitos Peña de la cueva de los... Digo, eso es un nivel de absurdo y de paranoia. Te lo pregunto a vos te sentís... Con vos hemos tenido polémicas muy fuertes y nos hemos dicho cosas bastante fuertes. ¿Vos te sentís intimidado? ¿Vos pensás que yo te voy a mandar a la FIP como pasaba antes? ¿O que el gobierno va a tomar alguna medida en contra tuya? Me parece que... Mira, yo te soy absolutamente franco. Yo no me siento intimidado. Creo que a veces el debate en Twitter, particularmente con vos y con alguna otra persona, yo me he retirado de ese debate porque termina siendo personal y me parece que no termina redundando en nada. Prefiero un diálogo, prefiero otras cosas, pero en todo caso es una cuestión de gustos. Pero sí percibo... Me parece muy respetable. Pero sí percibo que hay una... percibí, en mi caso, no viene al caso el detalle porque es muy desagradable, pero el último mes hubo una campaña con cosas de archivo que había armado Birz en su momento, diciéndome cualquier barbaridad y que tenía que ver con la posición pública. Uno se la banca, es parte de eso, pero te impresiona que de repente aparezca el viejo método de usar archivos fuera de contexto, sin poner aclaraciones posteriores, etcétera. Y lo he visto también con otros colegas, que de repente aparece en un sector de las redes macristas, no en todos, el sueldo del jefe de cocineros argentinos cuando hace esa referencia para mí inoportuna al cantito contra Macri. O de repente aparece un funcionario acusando a un periodista de algo polémico o controvertido, y otra vez miles de tipos diciéndole cualquier barbaridad. Entonces me da la impresión de que es un fenómeno que a mí me empezó a preocupar, que dije, pucha, otra vez, ya además con la picardía del anonimato, y no te incluyo a vos en esto, pero empiezo a percibir eso, que digo, pucha, esto no corresponde, está mal, está estimulado desde algún lado. Bueno, yo te invito, un día venís, pasamos 24 horas juntas y yo estoy mostrando los tweets que voy recibiendo yo. Digo, mirá, a ver, Twitter, viste, a mí me parece, una cosa que me parece mal es comparar se puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa, pero igualar me parece errado. Por ejemplo, a ver, decir esto es como 678, la verdad que no es como 678. 678 era un programa oficial en la TV pública que se bancaba con fondos del ANSES y pagaba sueldos siderales para armar operaciones en contra de la oposición. Acá, hasta ahora, nadie ha mostrado... Esto es Twitter, es como ir a la cancha, te aplauden, te putean, aparece uno, te conoce uno que consiguió un archivo, se puso a buscar en la red, lo subió, lo mandó, puso cualquier cosa. Es así, es un diálogo público
que muchas veces excede los límites de la buena educación y entra inclusive en el terreno de la amenaza. Yo no paso una semana que no aparezca un tuit, una semana y varias veces por semana que no aparezca un tuit amenazante, y algunos de tipo, ya, cuando te cruces por la calle te voy a hacer esto. Sí, a mí también. Ahora, Iglesias, buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien. ¿No le pasó alguna vez, vio que está muy de moda lo que se denomina fake news y las mentiras que circulan por las redes? ¿No le pasó alguna vez de retuitear o de tomar alguna información que no era cierta y con esa impunidad que muchas veces generan las redes? Me pasó exactamente en el único tuit que retuiteé de Mariela Belsky. Alguien puso, el retweet incriminado es que alguien puso, Mariela Belsky labura para Gil Carbó. Y yo un poco irresponsablemente, porque tomé la idea de trabajar en el sentido, como yo digo, por ejemplo, en este país, en política, todo el mundo trabaja para el peronismo. Pero no es que pienso que Mariela Belsky recibe un sueldo de Gil Carbó. Yo trabajo para Gil Carbó en el sentido de que apoyó muchas cosas de Gil Carbó que me parecían inaceptables, y como me parecía inaceptable el pacto con Irán, que también apoyó a Amnistía Argentina, lo que es una verdadera vergüenza. Se puede haber, forma parte de esto, que uno cometa algún error, pero de ahí hablar de una campaña de cibertropas. Lo gracioso es que ese retweet mío incriminado obtuvo 0 retweets, ni uno, ni de 239.000 seguidores que ellos detectaron en ese momento. Ahora tengo más. No hubo uno solo que me retuiteara, así que imagínate qué comandante de cibertropas tan malo que soy. No, yo no lo decía como comandante de cibertropas, sino como personaje público. Digo, usted es un legislador de la sociedad, si no debería, a veces, así como uno desde el periodismo trata de tener mucho cuidado, de rechequear la información. Yo sé que Twitter a veces, digamos, la gente escribe lo que quiere, lo que le parece, y muchas veces se expresan cosas que no condicen con la realidad. Puede ser, yo creo no haberlo hecho, pero si vos revisas mi timeline y me haces notar que yo cometí ese error, con mucho gusto me voy a rectificar. A ver, que no, pero todos creemos que no nos equivocamos. Fernando, ¿no cambió en algo tu punto de vista al pasar de opositor a oficialista? Digo, obviamente que cambió en algo, pero respecto de la crítica pública a un gobierno, porque cuando ha pasado mucho, a mí me ha pasado siempre que los opositores me miran con simpatía y los oficialistas con antipatía, pero creo que tiene que ver con el rol del periodista y uno acepta que esas son las reglas de juego. Pero en todos los años del kirchnerismo, cuando uno veía el ejercicio que por momentos fue, creo que bastante valiente del periodismo en la denuncia de las cosas, jugaba un rol. Y me da la impresión de que hay sectores del macrismo, dentro de lo que a veces me parece que estás vos, que ahora eso le pasó a irritar. Un ejemplo claro es Hugo Alconada-Amón, que fue uno de los tipos que investigó con más obsesión lo que fue el kirchnerismo. Hay libros, hay notas, y fue muy agredido. Y ahora hace lo mismo con el macrismo. Y entonces pasa a ser un tipo para despreciar, burlarse, intentar... o por ejemplo el rol de la pregunta. La vez pasada cuando fue lo que ocurrió el 19-20, no fue el 19, creo que entre el 18 y el 21 de diciembre, en la discusión sobre la reforma previsional, a vos te preguntan sobre la actitud de la fuerza de seguridad en eso, y ante la repregunta, que fue repregunta tranquila en lanación.com, vos respondés, ¿esto es La Nación o 678? Cuando la pregunta le molestaba a 678 en aquel momento. Entonces, me da la impresión que, no sé, que hay como una bronca porque el periodismo sigue siendo periodismo, ¿entendés? De hecho, vos lo llamás perionismo muchas veces. No. Hay bastantes puntos para contestar en todo lo que decís. Yo espero que... Yo estoy yendo para el Congreso porque a las 9 se suponía que tenía que estar en la comisión y se me hizo tarde, entre otras cosas, por tratar de atender. Pero trato de contestar. A mí me parece perfecto que el periodismo de investigación siga investigando. Y me parece muy bien que se investigue a fondo a los funcionarios del gobierno y que se lo haga con total libertad. Me parece mal, horrible, que alrededor de esto campee la idea de que es lo mismo. A ver, vamos a dar por buenas las versiones de las cuentas en el exterior y todo esto. Vamos a darlas por buenas, que no lo son, pero bueno, eso lo decidirá la justicia. A ver, está investigando la justicia, los funcionarios están a disposición. Cuando el Poder Ejecutivo tiene un indicio de que verdaderamente hay algún tipo de caso de incorrección que tenga que ver con un delito, se lo aparta, como pasó hace poco con Gillian. Cuando no. Y además, lo que es más importante en el terreno de la comunicación, me parece que está muy claro que no hay ningún tipo de amenaza
sobre la gente que ejerce la libertad de hablar. No, yo estaba marcando el punto de vista. Perdóname. Antes te amenazaban, te llegaban inspecciones de la FIP, te hacían, la presidenta, porque es la que tiene las Fuerzas Armadas bajo su mando, te amenazaba desde cadena nacional, se metía con el tipo de la inmobiliaria y con el abuelito de los $10. Y digo, me parece que comparar lo que pasó en el kirchnerismo, incluida la patota de Delía, las operaciones de la CIDI, Parril, todas las que hicieron, con esto y decir, es lo mismo, sugerir que es lo mismo... No, yo no dije eso, ¿eh? No, pero muchas veces sucede en periodistas como Alconadamón que dicen esto o lo hacen de una manera. En el caso que yo critiqué a Alconadamón, era porque que es una técnica que yo te invito a mirarla, vos sos periodista. Hay una técnica muy fuerte que yo la veo mucho en La Nación y la veo mucho en el Alconadamón, que es que el título no condice con la nota. En la nota está toda la información. Por ejemplo, que la cuenta de Caputo era de antes de ser funcionario, ¿no? Porque acá pasamos de discutir un sistema que durante 12 años se llenó de plata, gente que no tenía un mango como Báez, con la guita del Estado durante 12 años, convirtiendo al gobierno en una entidad mafiosa de captación de recursos, pasamos a discutir si es ético o no es ético, antes de llegar al gobierno, haber sido administrador de cuentas. Bueno, me parece bien la discusión, pero me parece bien también notar la diferencia. Ahora, cuando el título dice una cosa, la nota dice todo, y en el título lo único que hay, vos sabés que la gente, en la mayor parte de los casos, 80% de los casos, leen solo el título. Cuando el título es tendencioso y no dice lo mismo que la nota, que es algo que yo veo muy seguido en La Nación y en las notas de Alconadamón, me parece de mala fe, y me parece que está bien que yo lo diga, y me parece bien que Alconadamón o vos digas, no, mira, esto no es así, porque esto es libertad de expresión, esto es libertad de debate, y así tienen que ser las cosas. Iglesias, Jairo Estracha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Podría reseñarnos cuál es el último proyecto de ley que presentó? El último es un pedido son dos, uno que voy a presentar probablemente el lunes, uno que presenté durante la pausa, durante el receso, y que ahora estoy reactivando. Me pareció importante hacer. En su momento presenté un pedido de remoción de Zaffaroni, y me parece que las conductas que tiene Zaffaroni son completamente incompatibles con su cargo. No puede ser un agente partidario, no puede hacer política interna como juez internacional. Me parece que de mil maneras ha violado su rol. Y estoy presentando la semana que viene, representando con algunas modificaciones, un proyecto de democratización de las asociaciones sindicales, por el cual los sindicatos quedan obligados a respetar las reglas republicanas, que son las reglas de la República Argentina, como, por ejemplo, un solo mandato renovable por 4 años y nada más, representación de las minorías en la comisión directiva, que tengan que presentar, que sean los sindicalistas, tengan que elegir. Si vos sos representante de los trabajadores, no podés ser al mismo tiempo empresario, ni podés contratar en tu sindicato a sus familiares directos, que sean considerados personas políticamente expuestas y tengan que presentar sus declaraciones juradas todos los años. Bueno, toda una serie de reglas. Si no las cumplen, mantienen la representación sindical, pero tienen que abdicar y tienen que poner las obras sociales, que son fondos que no son privados, tienen que ponerlas en manos del Ministerio de Salud para su administración. Eso lo estoy presentando la semana que viene, y por supuesto estamos con 5 o 6 proyectos de ley preparándolos y tratando de conversar, porque un proyecto de ley no es lo que a uno se le ocurre. Uno tiene la obligación de charlar con las organizaciones que saben de esto, de la sociedad civil. Iglesias, ¿y no lo lleva a pensar tal vez que le corresponde alguna autocrítica por alguna parte del tono de sus expresiones, que por ahí hacen más conocido sus posturas en Twitter que los proyectos en los que está trabajando? Mira, si vos me señalás, te digo lo mismo que le dije a Gustavo, si vos me señalás algún tuit, mirá que yo tuiteo mucho, en el que yo haya sido ofensivo, mentiroso o hecho circular alguna información falsa, con muchísimo gusto me voy a retractar. Así en abstracto... Mirá, te doy uno de ayer, por ejemplo, que yo recuerdo, que me pareció injusto.
Cuando vos discutiendo con María O'Donnell sobre el informe de Amnesty, le decís, Sí. sobre todo viniendo de vos, que fuiste parte de una opereta para instalar el tema de Maldonado. Yo escuché el programa de María, donde todo el periodo de Maldonado, que fue una cobertura muy difícil, porque en cada paso de la cobertura había dos hinchadas que te pedían que dijeras que fue Gendarmería y que fue ordenado por Macri, y otra hinchada que te pedía que dijeras que a priori que Gendarmería no tuvo nada que ver. Y y en cada momento había informaciones que te giraban hacia un lado o hacia otro, y era muy difícil mantener ese equilibrio, y de repente en algunos momentos se perdió. Ahora, espera, entonces esa dificultad se expresó en todas nuestras coberturas, y se expresó con mucha honestidad, y no te puedo decir las puteadas que había de todos lados. Cada vez que decíamos Macri no ordenó nada, no hay ninguna prueba, lo de los mapuches es discutible, nos puteaban uno. Cuando decíamos la actitud de Gendarmería es muy discutible, nos puteaban otros. Y es sospechoso porque en ese operativo había 8 personas, se murió una, y las 8 personas no estaban armadas. ¿Qué pasó? Todas estas preguntas que nos hacíamos cada día eran muy difíciles de hacer, porque además tampoco nosotros sabíamos qué pasó. La acusación, hiciste una opereta para instalar que Maldonado, es una opereta. Además la palabra opereta está en 678, cuando vos decís, nada, yo estaba trabajando de la manera tan honesta como me sale, ¿entendés? Mirá, si querés te contesto, estoy llegando al Congreso, está todo medio, pero te contesto que esta última me parece muy importante. Vos viste, para empezar, vos citás un tuit que es el último de un intercambio con María, que fue una escalada. Yo puse algo, ella puso algo un poco más fuerte, yo le contesté, y ese probablemente sea el último tuit. Lo que yo digo es esto: yo creo que hubo una operación armada por el señor Berbisky alrededor del caso Maldonado, desde la cual, sin ningún tipo de prueba concreta o con pruebas ridículas como el mapuche que se subió a no sé dónde con un con un binocular que después perdió, las cosas que tenían un fuerte color absurdo y a opereta armada, se acusó a la Gendarmería de asesina, y hasta se enseñó en las escuelas que Santiago Maldonado había sido desaparecido y raptado por la Gendarmería. Eso duró meses, y duró hasta horas antes en que la Argentina entró en una elección clave, la de octubre, clave para su destino político. Pocas horas antes la situación era que Santiago Maldonado había aparecido el cadáver, y parecía absolutamente plausible que hubiera sido raptado y asesinado por la Gendarmería. Y entonces... Eso no pasó, déjame terminar, eso no pasó por nada, eso pasó porque tienen que, y acá disculpame, pero te tengo que incluir a vos, también a María, también a Conadamón. Me parece que el periodismo tiene una función de filtro. Acá no ha habido ninguna prueba plausible por la cual se pudiera hablar de desaparición forzada. Instalaron esa cuestión desde agencias como la de Berbisky, desde agencias como Amnistía AR, están las declaraciones públicas de Mariela Berbisky instalando también esto, y en particular yo subí también un video entre mis tweets donde ella está siendo reporteada por Alconadamón y por María O'Donnell en un programa con caras absolutas de asentimiento y ninguna repregunta. Yo te invito a reflexionar, porque a mí me parece que el periodismo es lo que estamos haciendo ahora, donde vos con total libertad me repreguntás, me pones en dificultad, me obligás a sacar los mejores argumentos y no asentís. Cuando vos mirá la actitud y la posición y la ausencia total de repreguntas de O'Donnell, de Alconadamón y las declaraciones que hicieron. A mí me parece que hay una función que debe cumplir el periodismo, porque la gente tiene que parar la olla, entonces no tiene tiempo de ponerse a estudiar todo, a ver cómo fue el caso, qué dijo el juez, qué hizo la Gendarmería, cuántos eran, si el Ministerio de Seguridad inspeccionó o no inspeccionó las camionetas. Digo, esa función la tiene que cumplir el periodismo, y lamentablemente en la Argentina creo que periodistas como María O'Donnell, Alconadamón, y en este caso particular, que lo que te incluye a vos, tampoco lo seguí muy tan al hilo. Es que ese es el punto. No había ningún tipo de prueba, de ningún tipo como para acusar de... Fernando, mira, yo te digo, desaparición forzada. El punto exacto... Y estuvimos, cierro con esto, Ernesto, no lo era, y estuvimos a punto de ir a una elección decisiva con millones de argentinos creyendo que había habido una represión seguida de desaparición forzada por parte del gobierno, cuando eso no tenía nada que ver. A ver, déjame simplemente una cosita. Cuando vos planteás que no lo seguiste totalmente las coberturas, es un tema clave.
Porque vos, cuando vos ves una partecita, ¿qué es lo que hacía? No estoy diciendo que sea igual, pero era el método 678. Te agarraba un cachito, te lo proyectaba como si fuera toda tu posición. No digo que sea vos, pero digo, se perdían matices. Entonces, a ver. El argumento permanente, yo lo escuché a María 20.000 veces diciendo, la cuestión de gendarmería hay que discutirlo, hubo un hecho para liberar una ruta, en ese hecho una persona desapareció porque había desaparecido, no quiere decir que haya sido una desaparición forzada, y hay que investigar, y lo que hizo Gendarmería, bueno, el libro de Marcos Novaro es lapidario con lo que fue ese operativo de Gendarmería, que todavía debe ser discutido. Coincido con Marcos Novaro. Está bien, pero te digo, es parte del debate. Ahora, y Marcos Novaro es un tipo que ha manifestado varias veces su cercanía al gobierno. Entonces, a mí me parece muy legítimo, como rol del periodismo, instalar un debate muy fuerte sobre la desaparición de una persona, con buena leche, porque si vos arrancás diciendo Macri ordenó la desaparición, eso no es buena leche, es una vergüenza. Y eso también se dijo acá todo el tiempo. Entonces, si vos, en una oración que tiene su complejidad, donde vos decís, no es verdad que Macri lo ordenó lo que dicen que ordenó, pero Gendarmería hay que investigarlo, y una persona que desapareció, y en el medio hay versiones que da el gobierno que se caen, y en el medio hay versiones que dan los mapuches que también se caen, y vos vas contando todo eso. El gobierno no dio ninguna versión que se cae. Bueno, por ejemplo, que Santiago Maldonado habría participado en un ataque contra un puestero y el puestero lo hirió de muerte y no aparece por ningún lado. Bueno, eso fue una versión oficial. Pero Fernando sí lo dijo, me lo dijo a mí Patricia Bullrich, no jodamos. Entonces, lo que yo te quiero decir, Ernesto, no jodamos, está bien, no jodamos. A ver, la ministra Patricia Bullrich lo que dijo es que esa era una información que efectivamente había circulado y que el gobierno iba a investigar como correspondía. Perfecto. En ningún momento el gobierno dijo era Santiago Maldonado. Dijo que corre. Bueno, por eso te digo, era cubrir con mucha dificultad el tema, pero de ahí así... No se metieron, pero con Patricia Bullrich sí se metieron y dijeron, hubo un montón de trascendidos de ese tipo. La verdad es que a mí me parece que, bueno, la gente te conoce, recuerda, creo que nos conoce bastante, probablemente, como suele suceder, la mayor parte de tu audiencia coincidirá más bien con tu visión que con la mía. Lo que yo digo es que a mí me parece que hay una función de filtro de la información por parte del periodismo que muchos periodistas no están cumpliendo. Y si esa función realmente hubiera estado activa, no nos hubiéramos comido una opereta de meses y meses creyendo que a Santiago Maldonado lo había hecho, era un caso de desaparición forzada en manos de Gendarmería y no lo que después la autopsia lamentablemente... Bueno, tal vez lo que vos llamás opereta es una movilización social preguntando dónde está, que permitió que se esclareciera el tema y que lo hizo que se visibilizara mucho. No fue eso. Fue una operación... A ver, se daban clases en las escuelas. Bueno, eso era horrible, estoy de acuerdo. Hablando de desaparición forzada. Eso era horrible, pero por supuesto eso era horrible, pero más te puedo mandar... Te puedo mandar largos textos míos diciendo que eso era horrible, pero larguísimos textos, diciendo que era espantoso. Bueno, yo creo que eso, te repito, si de entrada se hubiera dicho lo esencial, es que no había ninguna prueba concreta, real, de que eso podía ser una desaparición forzada, y que el gobierno apenas se lo acusó de tal o apenas desapareció, hizo todo lo posible, desde poner todas las camionetas de Gendarmería, inspeccionar todos los locales de Gendarmería, cuando eso después se transforma en Patricia Bullrich, cómplice o represora, está mal. Me parece que fue incorrecto. Ernesto, estoy entrando a la cochera del... Bueno, dale. Gracias. La comunicación. Fernando Iglesias, diputado nacional, hablando sobre la denuncia de Amnesty International. Me quedé con ganas de aclarar una cosa que me parece importante. Amnesty International, la filial argentina, no es una cueva kirchnerista y me parece, no tuve tiempo de planteárselo, era la última pregunta. Es un organismo de derechos humanos que merece todo el respeto, que hace un buen trabajo y que ha decidido instalar un tema. Podés discutirle los márgenes, si está bien, si está mal, pero es un debate que para mí es necesario. Y tampoco me gusta que cuando sale una crítica a alguna actitud del gobierno, la palabra kirchnerista se usa como de mérito, porque aún si fuera una organización kirchnerista, si dice la verdad, dice la verdad. No es que alguien por ser kirchnerista es, no sé, el diablo, y al revés, alguien por ser de Cambiemos es Dios. Me parece que llamar cueva kirchnerista como un elemento de desprecio o de correr del campo de juego a alguien, me parece que está mal, y además me parece que en este caso no corresponde con la verdad. Por lo demás, todo lo demás se puede discutir como corresponde. 9:32 de la mañana, esto es Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, seguimos juntos.